La inmensa oscuridad que durará 3 días y 3 noches vendrá sobre la tierra. Nada será visible, y el aire será dañino y pestilente, y causará daños, aunque no exclusivamente a los enemigos de la religión. ¿Quién o cuál es la fuente de esa predicción? Yo veo que recibía imágenes Ujú. muy claras, específicas, como historias. Hacían toda la historia y establecían el tiempo. Todos son imágenes como en su cabeza. Ella lo recibía cuando dormía, a veces despierta, entraba como en un estado meditativo Ujú. y ahí recibía las imágenes. Bien, ahora, como estamos hablando de la fuente, ¿quién o cuál es la fuente de esa predicción? Entonces observa este flujo de información, de dónde proviene. Yo lo veo en una nave y son proyecciones mentales desde la nave, desde computadores o sistemas. ¿Quién las emite? Veo humanos del futuro para ese momento de ella, para ese momento de la historia, eran como humanos del futuro. Ahora decodifica esta profecía apocalíptica desde el momento en que fue predicha. ¿Y qué puedes descifrar? Yo veo lo de las guerras. Ella recibió muchas imágenes y mucha información de guerras diversas y las más fuertes o la información más fuerte eran de las guerras que iban a traer más muertos y desolación. Y esta otra, donde hay esa oscuridad, lo veo como si fuera un eclipse solar, pero es como un aparato, ¿no? No es como una nave directamente, pero es algo creado que tapa el sol y que suelta sustancias como esporas, pero se ve negro y se ve oscuridad y suelta diversas sustancias. Hay unas de como metálicas, hay otras oscuras que crean como enfermedades, pero todo está cubriendo el sol y está sobre la tierra esparciendo todo esto. Veo que esta misma información se transmite a diferentes personas. Todas son conectadas a la iglesia o a una creencia muy fuerte como religiosa, porque estas personas son muy como solitarias, como encerradas voluntariamente, pero conectadas a la iglesia. Y cada una recibe la información como la ve, la transmite, tiene su propio filtro de sus propios estudios y creencias y conexiones con el entorno. ¿Qué captas? Uno, dos, tres. Yo veo como un meteorito, es una roca gigante que viene del espacio, Ujú. pero hay un momento en que para durante ese tiempo que cubre el sol, pero no realmente no para. Es que se detiene el tiempo. Es como si el tiempo de todo se detuviera. Y en el momento en que está cruzando entre la Tierra y el Sol, se hace un movimiento, pero no es en sí en la Tierra, es como la información de las personas, como si el lapso de tiempo que las personas ven este proceso es como de 3 días, pero no es como real, es como si le detuvieran el tiempo a la gente y lo percibe de esa manera. Y ese tiempo, que son como horas o minutos en que está cruzando,
la gente lo percibe como si fueran 3 días, porque se mueven y viven esos 3 días como si vivieran una vida normal, pero en el entorno está como detenido. Esto me viene como que ya ha pasado en la Tierra, me viene como el efecto Mandela, una cosa así, Ujú. y, pero es como un meteorito, una roca gigante que cruza entre la Tierra y el Sol. Y este efecto es porque realmente ellos dejan esa como esa figura donde el meteorito pasa, pero ellos ahí montan un, es como si no es una roca ni tampoco es una nave, es como si fuera algo como cóncavo con sustancias y cosas adentro. Y es como si fumigaran en la tierra todo esto. Y me viene como esto que pasó en Egipto, un poco de cosas de animales y sangre y cosas, que son 7, y como las plagas, así lo va a sentir la gente, como si fuera el castigo de Dios. ¿Qué captas? Veo, me vuelvo a esta nave, pero la nave está como recogiendo la información, está leyendo todo lo que está pasando. Pero en la Tierra todo esto es como si ya estuviera pasando. Ya están fumigando, ya están tirando en el aire y en el agua muchos contaminantes que ya están afectando a las personas, solo que no lo vemos y no nos damos cuenta. Pero ya hay mucha gente enferma y tienen estas sustancias. Y a medida que la gente se va asustando, le va dando un temor y va creyendo en, como en sus religiones, en el castigo de Dios, esto con ese solo pensamiento se hace expansivo. ¿Hay textos y o símbolos relacionados con esta profecía? ¿Sí o no? Sí, veo dibujos en piedras, en tablas, donde del cielo caen cosas como gotas, como estrellas, y tienen que ver con esta profecía. ¿Cuál es su propósito o uso? Era, es que ya ha pasado, ya ha sucedido en otras ocasiones y es un recordar, es algo que pasó y muchos lo han contado, y cuando se empezó a escribir y a como a dibujar empezaron a ponerlo en la historia, pero también se ha recogido para ponerlo en los libros como unas profecías, pero para crear miedo. Está vinculado con la iglesia, con las creencias. Es una manera de manipular a las personas para que crean en Dios y entreguen todo a este Dios que los va a salvar de esta historia. Genera miedo, Y claro. genera miedo y esto crea como un caos y hay una energía de caos que se mueve y que les sirve a ellos. Veo que hay noticias que la gente recibe y es como una nube que se expande, pero también tiene mucha energía, es como eléctrica. Y esto les sirve a ellos para potenciar movimientos. Es que ellos manejan todo lo que sucede en el aire, en el ambiente, en el entorno nuestro.
Es todo, nosotros no lo percibimos, o a veces nos enfermamos o sentimos cosas raras que pasan, pero sí es un movimiento que ellos pueden hacer y que ellos pueden controlar. Ellos pueden jalar estas emanaciones de miedo y guardarlas o moverlas como ellos necesiten. Ahora, cuento de 1 a 3 y vuelve sobre el espacio temporal relativo al planeta Tierra para comprobar si durante el transcurso de su existencia ha sido o será protagonista de un apagón de enormes proporciones. 1, 2, 3. ¿Captas alguna información sobre esto? Sí, pero sí ha sido, se ha afectado, pero también otros seres han aprovechado este movimiento para intervenir, para aprovechar ese momento de apagones. Es como si el sol con estos rayos que emite fuera como un rayo de los que vemos normal y está como toda esta fuerza como eléctrica se conecta con toda la electricidad, es como un imán y hay lugares que chocan y afecta. Y un apagón me viene en Nueva York y ha pasado en otros momentos de apagones en la Tierra. ¿Cuáles fueron las repercusiones de esos apagones anteriores? Es como si el sol hubiese apagado la luz, así literal. Ujú. Y para el sistema volver a retomar y prenderlo es lo que le cuesta. Tienen que invertir muchísimo dinero, muchísimo tiempo para reactivarlo. ¿Va a suceder un nuevo apagón? Sí, ¿Cuáles serán las repercusiones? caos, Exi- oscuridad, ok. Existe una... temor. Dime, dime. Temor, la gente le da miedo. La gente tiene miedo a lo desconocido y entra en caos, en pánico y lo único es que se entregan a Dios a pedir, se sienten culpables y los veo llorando, arrodillados, pidiéndole a Dios, porque no entienden lo que pasa. Pero es el temor el que crea el caos, eh, porque puede apagarse la electricidad 8 días, 10, y si todos estuvieran tranquilos y calmados no pasaría nada, no hay ningún problema. Solo que la gente está acostumbrada a todo lo que maneja con la electricidad, teléfonos, todo. Y al quedarse en apagón, la gente es como si no entendiera en qué mundo está, en qué planeta, y como si no entendiera que la vida está así no tengan todas estas comodidades o todas estas comunicaciones. Y la gente aprovecha para crear caos, para robar, para invadir casas. Y esto es lo que pasa, porque si estuvieran todos calmados, tranquilos, no pasaría nada, esto no importa que se apague. ¿Existe una relación entre la propuesta de Bill Gates de oscurecer el sol para salvar al planeta del calentamiento global y la profecía de los 3 días de oscuridad? ¿Sí o no? Sí, ¿Cuál? él quiere que pase, él quiere basarse en esto para hacerlo, como si ese suceso él lo ocasionara y luego se va a presentar en la historia como que realmente pasó.
pero él es como quiere hacerlo en este momento, quiere que esa profecía se cumpla en este momento. El calentamiento es la excusa. Tiene dos sentidos. Uno, porque quiere usarlo para que quede en la historia, como si la profecía fue cumplida, de que el cielo se oscureció. Y no va a aparecer en la historia que fue él el que lo quiso poner y que fue todo creado, solo que una profecía se cumplió. Es para que las futuras generaciones sigan creyendo en Dios, en las profecías y en su entrega completa de creencia. Y lo otro es, lo veo aquí mirando la tierra, pero a la vez cuando tome esto, él va a aprovechar esta onda solar que va a venir y va a tomar esta energía para controlarla. Es como que va a crear una conexión directa con el sol y controlar, es una prueba para ver si él puede manipular esta energía que el sol lanza y aprovecharla. Bueno, ¿cómo pretende este señor controlar la energía del sol? Digamos que de cierta forma suena pretencioso con base al hecho de que el sol, según cuenta la leyenda, es una fuente de energía absurda. Y considero a mi impresión que es pues mucha potencia. Entonces, ¿él cómo pretende controlar esto? Él está haciendo una cosa que es como cóncava. Aquí como un domo, Sí, la parte redonda, la parte plana va a ir mirando a la tierra. Y por ahí se van a tirar todas las cosas que la gente va a empezar a ver que está cayendo. Pero este domo, esta parte redonda, están haciéndole una aleación especial y es una material extraterrestre. ah, ya. Y con él pretende absorber toda esta energía que va a llegar del sol. Eso sí, porque una cosa es yo pretender, quiero tener un avión y otra cosa es construirlo y tener los elementos y la ingeniería para poderlo hacer. Entonces, a lo que voy es que como es algo que se está tratando desde la fisicalidad, ¿cómo es que tiene acceso a crear algo como esto? Entonces, ya acabas de mencionar que esto es extraterrestre. ¿Este tipo es humano o tiene algún tipo de, no sé, hibridación o qué? Es un híbrido, Ahora bien. ¿Entre qué y qué? es un reptil, Bien. es un reptil, pero también es un híbrido con otras razas. Veo estos blancos de su pelo dorado, como 3 metros, y Bien. tiene un 40%, y tiene otros, pero todo es como información Sí, de codificado. control, sí, como cuando haces una compañía que cada miembro tiene un porcentaje, por eso es un híbrido con esos porcentajes, porque desde su base de información, todo tiene que ser de esta manera. No confían los unos en los otros. Entonces ese híbrido es como si fuera la corporación en sí y toda la información la pueden compartir. Es un juguito de muchas frutas. Entonces, Sí. cuando él decide implementar esta tecnología, entonces está en alianza con estas entidades que hacen parte de su propia hibridación que permite que sea posible crear semejante tecnología. Así es. Bien, es que yo en principio lo veía pretencioso desde la perspectiva puramente física de manera individual, o sea, él solo. Claro, tiene No, personas que están de manera conjunta trabajando con él, creando un sistema operativo, lo que sea que esté haciendo, pero para una proporción de tecnología ya a esos niveles, entonces ya se requiere de alianzas con otras densidades. Bueno, bien, entonces, desde la perspectiva física. Ahora, ¿cuál es el objetivo de oscurecer 3 días el planeta? Ya sea a través de una eh, profecía, ya sea a través de que quieren oscurecer el sol y justificaciones acerca del calentamiento global. la potencia que se va a usar para poder absorber toda esta energía del sol va a salir del miedo de las personas. Lo veo como si fuera un núcleo de energía.
Pero ¿cuál Es es el una, propósito? el miedo es crear el miedo en los humanos Ujú, para que este miedo genere esta energía. Es como contraria al sol, es como fría ya. y va a ayudar en este domo, porque eso que viene es muy caliente y él lo va como a Neutralizar. encasillar ahí, a neutralizar y necesita este miedo y esta oscuridad y frialdad de la tierra para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Y cuál es la función del proyecto? Él va a tomar toda esta energía del sol para crear. Él tiene proyectos grandes en otros planetas y quiere, al tomar esta energía que es muy potente, es como si fueran bombas nucleares, tiene algo así de esa, como esa energía tan gigante que vemos, muy potente, y él con esto puede crear muchas máquinas, muchos lugares, construir otra luna. Es un proyecto como muy grande en la Vía Láctea y afuera. Ah, bien, para crear entonces. Sí, ¿Con qué objetivo? moverse, expandirse, Control. controlar otros lugares, sí. Ok. Ahora, tú mencionabas al inicio que, digamos que la forma en que esta beata, no recuerdo el nombre de esta persona que emitió esa profecía, tú comentabas que esto llegaba a través de ondas que venían desde una nave y tú allí veías unos humanoides, ¿no? Sí, Bien. Ahora quiero que hagas lectura de la morfología de estos seres y dime qué son. veo un humanoide, veo como inteligencia artificial, robots y veo insectos. Pero hay como híbridos con humanos que hacen una lectura. Hay una conexión que hacen ellos. ¿Quién dirige todo esto? Y todo me lleva a este ser, a este plan de los que están cubriendo el sol. Bien. Ahora nos vamos a focalizar en el núcleo de los que pretenden hacer esto. ¿Qué seres son? Es un convenio de varias razas. Veo dracos y veo esta raza. Y lo que siento es que ellos se denominan como ángeles ante los humanos, pero no lo son. Son como demonios. Los veo en su transformación. Tienen unos colmillos largos, grandes, tienen trompas, es como si fuera un murciélago Ujú. y se camufla entre esta figura toda angelical. Bien, Pero déjame hablar con ese ser. ¿Sí? sí, ¿Permite? Sí. sí, ¿Cómo se llama? Andrujo, Bien. Andrew. sí, Bueno, aquí desde hace mucho tiempo se habla acerca del oscurecimiento de la Tierra por 3 días. Lo dice en las escrituras, lo dice algunos gremios científicos y todo lo demás. Eh, bueno, ¿qué pretenden ustedes aquí con esto? manipular la humanidad Para, para que dime. sean parte del proyecto que queremos desarrollar para evitar la destrucción de la Tierra. Ah, pretenden destruir entonces.
No, pretendemos evitar una destrucción Ah, sí, global de la Tierra. y a qué debemos el privilegio dada la condición de ustedes, que no son como muy, según se dice, no son o no están muy en pro de ayudar, todo lo contrario, se nutren de energía que hay aquí. No queremos que se destruya la Tierra, ¿Y queremos que permanezcan los por humanos, qué? así sea en su totalidad. Necesitamos su energía. Ah, sí, entonces está entrando en la cadena de supermercados está a punto de quebrar, ¿no? Entonces lo que están haciendo es una inyección de economía para mantener a flote, ¿sí? Pretendemos obtener la energía potencial de el Sol. Sí, por eso, a eso me refiero con la inyección. Entonces, para esto necesitan la energía del sol, ¿sí o no? Sí, ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué han visto ustedes que hace que sea necesario canalizar la energía del sol hacia este punto? La energía del sol siempre está allí y pues digamos que tiene cierta incidencia aquí, pero digamos que en la escala que tú mencionas, con base al proyecto que tienen, serían proporciones mucho más amplificadas entonces. ¿Por qué? ¿Qué han visto acá? potencialmente puede destruir la Tierra a los humanos. Queremos evitar que esto suceda. Entonces, sí entiendo. La condición actual de energía solar que está llegando al planeta lo está destruyendo, ¿es así? No, Entonces no te no entiendo. lo está destruyendo. Va a llegar un momento específico que el Sol va a tener una emanación muy fuerte de energía Ah, dirigida a la Tierra. ahora sí entendí. El planeta Tierra no lo podrá Tolerarlo. sostener. Ujú, Ah, ya. Entonces ustedes por eso están creando este espejo como cóncavo o algo así, una tecnología que permite que se desvíe o tal vez se fragmente la potencia de tal manera que no confluya con toda su potencia, valga la redundancia, en un solo punto. ¿Sí? sí, Entonces fragmentar la energía. Bien. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Según sus cálculos. es impredecible el momento exacto. Ujú. Estamos trabajando en este proceso. Podría ser en los próximos 50 años. Ya veo. Esta mujer beata que recibe esta profecía que ha ido como promulgando desde aquella época y se ha ido impartiendo como con la tradición oral, el voz a voz, ¿por qué ella tuvo acceso a esta información? Fue enviada por nosotros, ¿Por qué a ella? a ella y a otros. Es un proceso de enseñanza a los humanos para que se entreguen a las religiones y voluntariamente entreguen su energía para llegar a este proceso momentáneo, donde van a ver cómo la historia y las profecías se van desarrollando. Y es un momento clave para que los humanos se entreguen completamente en temor. ¿Tú consideras adecuado e importante que estén en esta frecuencia que mencionas? Sí, ¿Por qué es importante? van a sostener el otro lado del espejo, como lo llamas. Esta energía la vamos a usar Ujú. para enfriar y sostener la energía que va a llegar del sol. ¿Para ti qué son las profecías? Historias que implantamos en los humanos. La implantación de esta historia que esta monja beata tuvo la oportunidad de accesar, más las demás personas que también, aparte de ella, tuvieron la oportunidad de interiorizarla y traducirla con base a la creencia del momento en cada uno de ellos. ¿Para qué contar esta historia? Y sobre todo en una época antigua. Para que más personas crean, vivan en el temor. O sea que el objeto de fundamentar la creencia o de crearla en cada uno es que entren en temor. Sí, sostenerla
en el transcurso del tiempo. Ujú. Siempre quedará en la historia, en algún lugar. ¿Y por qué eso viene a resurgir por estos tiempos? Pues no de manera como muy directa, pero sí parcial. Es solo la historia de la humanidad, los procesos que se van presentando en todos los lugares del universo. Es, Son movimientos repetitivos, constantes. exacto. Ahora que mencionas repetitivos, este evento ha sucedido antes, no de manera literal, pero sí con la misma intención. Sí, así es. ¿Hace cuánto? Millón 850 años. ¿Y fue impulsado también por ustedes? No, este evento tampoco lo impulsamos. Es el sol el que lo ocasiona. Es solo que sabemos en qué momento puede suceder. En los anteriores eventos no teníamos todas las herramientas que tenemos ahora. O sea que este es un ciclo del Sol que se repite en determinada cantidad de tiempo. Bueno, hablando de tiempo desde la Tierra. ¿Sí? Sí, Bien, y en aquel entonces cuando se dio este ciclo del que estamos hablando, que no ha sido la primera vez, ¿cómo les fue? ¿Lo pudieron contrarrestar? ¿Cómo les fue? no, ¿No? se destruyó la vida en la Tierra. ¿Cómo asumieron ustedes esta destrucción? Pérdidas grandísimas. ¿De qué? Atrasos en la tecnología, atrasos en la vida en el sistema solar. Y dentro de sus observaciones y análisis, ¿han encontrado la razón por la cual el Sol tiene esta frecuencia cada ciclo? No, es un ser vivo, tiene su propio movimiento. Pero a pesar de que esto sea así, no han intentado accesar para comprender, digamos que el mecanismo y poderlo prever de tal forma que tenga más éxito, por lo menos que el anterior. No nos lo permite. ¿No? ¿Y por qué no? Es un ser independiente con su voluntad. ¿Seas más poderoso que tú? Sí, su voluntad. Claro, es más poderoso. Sí. Ok, déjame con Magda. Magda, Sí, Freddy, bien, ¿cómo te sientes? con mucho calor. Sí, el sol, ¿no? Sí, sí, es que lo ve y el sol es como indomable. Sí, claro, eso es una... Por eso es que cuando este señor Bilito decía que quería como tener incidencia sobre esta cantidad de energía me pareció como pretencioso, ¿no? Por lo menos desde la fisicalidad me parece pretencioso, muy avaro, o sea, soberbio. Sí, pero sí, es que suena tan descabellado, pero ya tiene, o sea, ya tiene su creación Ah, no, es que, y ya lo espera. claro, lo que pasa es que como es un híbrido, entonces tiene cierta información como híbrido y a su vez le permite hacer nexos y alianzas con otros. A lo que yo me refería era desde su perspectiva individual, ¿sí? Desde la Sí, fisicalidad, digamos que tal vez, pero si está tan convencido es porque hay algo más allá ahí. Ahora, quiero que observes por un momento, Magda, cómo pretende este señor, o sea, el hecho de oscurecer el sol, quiero que observes en un futuro hipotético, si puede oscurecer el sol. Semejante ser que dicen que su voluntad es indomable, o sea, es un ser que decide a ver si lo puede oscurecer. No tanto como opacarlo, sino crear el filtro de perspectivas de la Tierra en cuanto
a una parte intermedia con base al Sol. Sí, sí puede. ¿Así? Sí, porque, mira, lo veo como cuando es de noche y de día, ese movimiento que tú ves la luna es como si desde la luna, en un momento específico, se expandieran a otros puntos que no vemos, son invisibles, pero hay como una malla y es como si pusieras telas sobre este entramado y así lo oscureces. Usan la misma manera de cómo se oscurece el sol en la noche. Cuando ves la Tierra, que la ves la mitad oscura y la otra clara, Ujú. van como a usar, es un sistema así. Es, nosotros vemos como una inmensidad, pero no es como tan inmensa como la vemos. Es como si fuera mucho más fácil para ellos. Es como ponerle una cortina a un domo y así lo van a hacer, como si pusieran sobre la estratosfera Ya. una manta, pero lo hacen como con cosas eléctricas y se va expandiendo. Ujú. Bien, ahora, ¿esto qué tipo de efecto puede tener en las personas que están aquí, en la Tierra? Veo el miedo. Miedo es como cuando vienen los eclipses. La gente le tiene miedo a los eclipses y tiene efectos sobre las personas. Veo como si los líquidos, como lo que pasa en el mar, como ese movimiento de oleaje que avanza, es como si a las personas les pasara eso en su cuerpo, como se baja su ánimo, se baja su energía, pero también el miedo. Cualquier cosa extraña que la gente vea es pánico para ellos. Y, y veo a muchos arrodillados, a muchos llorando, a muchos corriendo, rezando, pero hay otras personas que entienden todo este proceso y están tranquilas y saben que van a pasar sucesos y están tranquilas. Este ser hablaba acerca del miedo, o sea, cómo necesitaban del miedo. ¿Cómo hacen las personas que no tienen una afectación por ese estado emocional, independientemente del fenómeno que se esté manifestando? ¿Cómo o cómo asumen ellos esta postura? Veo muchos que eh, entienden, veo a una persona que lo entiende desde la oportunidad de estar en la tierra en este momento viviendo la experiencia. Ujú. Lo veo caminando por campos, es como desértico el lugar. Tiene cactus, pero tiene flores también este cactus y está caminando en unas montañas, en tierra árida. Está sin zapatos, pero está disfrutando este momento, la oportunidad. Está recibiendo el sol. No vive como lejos, entonces no se entera, no le interesa enterarse de las noticias, de las antenas, de virus, nada. Solo disfruta y solo mira el sol, lo aprecia, igual la noche, y está solo viviendo y disfrutando. ¿Por qué solamente 3 días? Según dicen, ¿no? Es el tiempo suficiente para ellos absorber el mayor potencial de esta energía. Es, van a absorber mucho de la energía y mucha esta que colocan va a hacer que se disperse. Ujú. Como cuando ves como esto en los polos, que el sol no llega directamente, sino que se separa. Se difumina. Va a ser como, sí, va a ser una cosa así muy similar. Entonces el mayor potencial que ellos van a absorber es al principio y ya luego de esos 3 días lo que queda se va a dispersar. Va a ser muy fácil que se quede en el entorno, pero no va a golpear de la misma manera. Y ellos ya en ese momento es el tiempo suficiente para la energía que necesitan. Ok. Muy bien.